Entonces hoy, si Dios lo permite, estaremos concluyendo con la serie, con lo que es una aplicación práctica. Tal vez hoy nos retiremos temprano, ¿no? Pero a eso vamos el día de hoy, hermanos. Y perdón que tome este tiempo, hermanos. Les quería yo comentar que de repente, platicando con algunos de ustedes a lo largo del tiempo, me he dado cuenta que en menciones indirectas o a veces directas me comentan, hermanos, que están orando por mí. Si lo están haciendo, hermanos, no dejen de hacerlo. Pues el Señor me ha permitido el considerar ciertas cosas, a mí mismo el acercarme de cierta manera en estos últimos, no sé si decir meses, hermanos. Entonces, para mí es un tiempo importante. Entonces, si ustedes oran, si han estado orando, no lo dejen de hacer. Yo a veces veo la fidelidad del Señor y cómo Él me tiende la mano, y a veces lo relaciono en mi mente con las oraciones que pueda estar haciendo alguien por mí, hermanos. Buenas Entonces, noches a así. todos. Buenas noches, hermano. Entonces, bueno, es un comentario, hermanos, que no lo hice a tiempo. Bueno, entonces hoy vamos a concluir esta pequeña serie que se llamó Temblad y no pequéis. Eh, el comentario, les decía, hermanos, va enfocado a la aplicación de lo que es todo lo que se ha dicho. Entonces, es necesario que aquí tengamos presente precisamente aquello que ya se ha mencionado. Entonces, se los prometo, no voy a ocupar ni 5 minutos. Voy a partir del hecho de que ya hemos platicado acerca de estas cosas. Entonces, solamente voy a mencionarlas muy por encima y ya de ahí me voy a lanzar, hermanos, hacia lo que es la aplicación muy personalizado, vamos a decirlo así, para nuestra congregación. Entonces, pues hemos estado hablando acerca, hermanos, de lo que es la disociación. Yo les he comentado. Una palabrita que no la encontramos, de hecho, en la escritura. Es más bien un recurso que yo he tomado para dar a entender un problema que hay en congregaciones cristianas, pero particularmente, podría yo decirlo así, o debo decirlo así, es un problema que vemos dentro de nuestra congregación. Entonces, el título de esta serie, Temblad y no pequéis, pretende hacer alusión a esas cosas que son propias de los creyentes. Es decir, mediante este título, yo he tratado de inducirles a pensar en esa intimidad, en ese culto secreto, en esa justicia o piedad que acompaña al verdadero creyente, no solo en los momentos públicos, sino también cuando se encuentra solo. Y el texto nos lleva a lo que creo es la parte o el lugar más íntimo que nosotros podemos tener, pues dice que estando en nuestra cama, meditemos en nuestro corazón, que temblemos y que no pequemos. Entonces, el título tenía o tiene por propósito precisamente el acercarnos a la idea de que esa piedad del creyente se manifiesta en todo momento. Entonces, ese es el propósito del título. Este, y bueno, no puedo dedicar mucho tiempo a explicarlo de nuevo, hermanos, porque entonces ya no concluiríamos el día de hoy. Así que, bueno, hemos estado hablando de eso, hemos estado platicando acerca de esa palabrita que ya mencionaba yo, la disociación. ¿Qué tiene que ver con esto, hermanos? Les daba yo este ejemplo el día domingo. Todos tenemos esta semblanza de un perrito que de repente se pone a perseguir su propia cola, ¿no? Entonces, esta es una buena forma de entender lo que es la palabra disociación, en el sentido de que el perrito lo que le sucede al perro es que desconoce esa parte de su propio cuerpo, la toma como algo ajeno a él y por eso se pone a perseguirla. Esa escena que puede ser familiar para muchos, donde él simplemente gira y gira y gira y gira. Bueno,
Pasando a cuestiones más serias, decíamos, hermanos, que la disociación tiene que ver en cuanto a su forma psicológica, vamos a decirlo así, tiene que ver con que una persona se desconecta o se disocia de sus emociones, de su personalidad, debido a un trauma. Y pasando, hermanos, a lo que es la acepción que nos ocupó, lo que tiene que ver con la iglesia, les comentaba, la disociación es aquello que sucede dentro del ámbito de la iglesia, donde los creyentes o las personas que profesan fe se desconectan, se desvinculan de la identidad que la escritura confiere al que cree. Repito esta expresión. La disociación, cuando hablamos en términos de la iglesia, del ámbito espiritual, tiene que ver con el hecho de que los creyentes, los que profesan fe, se separan, se desconectan de la identidad que les otorga, que les confiere, que nos asigna la escritura. Es decir, la escritura es muy amplia a la hora de manifestar qué es un creyente, cómo es un creyente, qué piensa un creyente, cómo siente un creyente, cómo habla, etcétera, etcétera. Entonces, hay todo un desarrollo en la palabra. De hecho, yo pensaría que es el desarrollo más amplio en lo que al hombre se refiere, de cómo es un creyente, cómo es el temor de Dios que tiene, cuál es el contraste con las personas que no temen al Señor, etcétera. Entonces, un problema que tenemos en nuestras congregaciones es precisamente que existe esa disociación. Entonces, mis hermanos, uh, he subrayado la importancia del nuevo nacimiento, que es precisamente ese hecho, ese evento donde se fragua lo que es la identidad del creyente. Les he comentado, mis hermanos, en un punto importante, el nuevo nacimiento, aunque generalmente se esgrime, se manifiesta como una doctrina, de ninguna forma debemos de verlo como solo una doctrina. El nuevo nacimiento sí es una afirmación de las escrituras, pero tiene que ver con una verdadera experiencia, con un evento sobrenatural, hermano, sí, pero que definitivamente sucede, acontece a cada creyente. Sobre ese nuevo nacimiento, sobre nacer de Dios, es que se echa, hermanos, todo lo que es el carácter del creyente. El Señor nos ha dado vida con su espíritu, nos ha hecho nacer de lo alto, vamos a usar esa expresión, nos ha hecho nacer de Él. Hemos pasado de estar muertos en nuestros delitos y pecados, hemos obtenido vida de parte del Señor y ahora nosotros debiéramos manifestar esa nueva naturaleza, ese nacer del Espíritu que se nos ha dado. Entonces, una analogía muy sencilla que yo les daba, hermanos, es que cuando nace un hombre, hermanos, en la carne, lo natural, lo que todos esperan es que ese hombre se desarrolle conforme a su naturaleza. Ese hombre, bueno, va a empezar a crecer, va a empezar a caminar, va a empezar a hablar, va a empezar a desarrollar sus ideas, todo lo que nosotros conocemos. Cuando hablamos en términos espirituales, hermanos, puesto que el hombre nació de la carne, va a empezar a manifestar las obras de la carne. Ahora, cuando un hombre nace del espíritu, hermanos, lo natural, lo natural sería que ese hombre manifestara vida espiritual, que manifestara la vida que Dios da, la naturaleza del Señor. Pero allí, hermanos, es donde el asunto se rompe, se quiebra, porque nos hemos acostumbrado de alguna manera a que esa manifestación de la vida del Espíritu, hermanos, sea muy débil, ausente, ambigua, que se carezca de ella, pero de todas formas la iglesia sigue caminando, sigue avanzando y no nos detenemos a pensar la gran contradicción que allí se encuentra, hermanos. Entonces, la sentencia más severa al respecto de esto la encontramos en el célebre texto de Juan 3. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
de donde determinamos, hermanos, con mucha certeza, que el nuevo nacimiento no es una opción, no es una experiencia de ciertos creyentes, es algo que corresponde a todos, hermanos, que corresponde a todo verdadero hijo de Dios. Entonces, he ahí su importancia, pero de lo que estamos hablando en este punto, en este momento, hermanos, es de su trascendencia. ¿En qué sentido? Es sobre esa naturaleza que Dios nos da, que se echan todas las cosas. Por supuesto, hermanos, el nuevo nacimiento y todo lo que obtenemos de nuestro Señor proviene del mérito de nuestro Señor Jesucristo. Eso no lo podemos perder de vista. Pero ya asumiendo estas cosas, podemos hablar de esta manera, que todo lo que se echa sobre el creyente, se echa sobre esa obra inicial, sobre esa gran obra inicial. ¿Cuál? El nuevo nacimiento. Y podemos hablar de esta forma, que si no existe ese nacer de nuevo en el hombre, hermanos, es imposible echar sobre él los requerimientos de Dios, la vida que Dios nos pide, las manifestaciones de obras a las que estamos llamados. No es posible ostentar todo aquello que tiene que ver con la vida en Cristo si no hemos nacido de nuevo. Entonces, allí está lo trascendente que es. Entonces, mis hermanos, ah, ¿cuál es la aplicación práctica de nuestro tema? Bueno, dice Mateo 7, del 22 al 23, hermanos. Mateo 7, del 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque el sello, hermanos, de la pertenencia a Dios, por encima de los milagros, porque el Señor sí habla acerca de estas señales, seguirán, eh, porque ciertamente el Señor en el libro de Hechos da testimonio que el Señor testificaba en ocasiones, testificaba juntamente con los apóstoles cuando hablaban, haciendo prodigios, maravillas, eh, y podemos decir que el Señor soberanamente puede conducirse de esa misma forma hoy día, pero por encima, hermanos, de los milagros, antes que los milagros, la santidad de los que ostentan, de los que llevan el nombre del Señor sobre sí, de los que pretenden llevar el nombre del Señor sobre sí. La santidad, hermanos, es el sello distintivo por excelencia de los hijos de Dios. Al grado de que Mateo 7, 22 al 23 nos hace esta advertencia intrínseca, hermanos. ¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Al respecto de esto, un breve comentario, hermanos, solo para nuestro entendimiento. Recuerde usted, Dios utilizó a Balaam, ese profeta corrupto, ese hombre corrupto, pues. Dios utilizó a Balaam para bendecir a Israel, si usted lo recuerda, él iba a maldecirlos, pero en el momento el Señor le toma y en lugar de proferir maldición, da bendición sobre Israel. Saúl mismo, hermanos, en una primera ocasión él profetiza y de ahí se empieza a decir a un Saúl entre los profetas, pero hay una segunda ocasión cuando él va buscando a David, que también es tomado por el Señor y él termina profetizando junto con otros hombres de Dios, esto sí. El Señor utilizó a Caifás para profetizar que era mejor que un hombre muriera por el pueblo y no que toda la nación pereciera. ¿Sí recuerda, mi hermano? Por ello, no debe extrañarnos que algunos puedan hacer milagros en el nombre del Señor, pues aún este Judas mismo, hermanos, bueno, él ministró junto a los apóstoles, pero el sello distintivo, lo reafirmo, el sello definitivo de los que son de Dios no son los milagros, hermanos, sino la santidad. Ese es el sello distintivo de los que son del Señor.
y para que nosotros podamos andar en la senda que el Señor nos ha trazado, Él nos ha hecho nacer de nuevo, hermanos. Bueno, entre otros propósitos que hay allí, hermanos, pero entendamos esto, el sello distintivo de los que son de Dios no son los milagros, no menospreciamos los milagros, hermanos, pero el sello distintivo, el sello definitivo es la santidad que ostentan los que son del Señor. Ahora, hermanos, el punto es este. Yo mencioné que hay, hablando de lo que es la disociación, hablando de esa desconexión, hay tres estados que nosotros podemos reconocer por puro sentido común. Esto no es de una base bíblica exhaustiva, hermanos. Es un razonamiento. Usted juzgue cuán válido es. Cuando hablamos de disociación, hay tres formas en las que ésta se manifiesta dentro de lo que es lo espiritual. El primer estado yo le llamo el estado feliz. ¿Cuál es este, hermano? Bueno, aquí no hay disociación, sino hay un caminar del hombre de Dios en los caminos de Dios. Aunque por supuesto, hermanos, el creyente siempre será alguien perfectible, siempre tendrá algo que apuntalar, hermanos, algo que perfeccionar, pues. A pesar de ello, hermanos, ese estado es bíblico y debe estar presente y debe ser visible en el creyente. Ese estado, hermanos, sí es posible. Aquí no conviene la falsa humildad. Bueno, nunca conviene la falsa humildad, pero la humildad no conviene aquí, hermanos, al menos no en esta exposición, porque sí es posible, hermanos, en nuestro llamamiento en Cristo, que nosotros andemos en ese estado dichoso. Y aquí viene parte importante de lo que es la aplicación, hermanos. Les llevo al Salmo 1 para que nosotros entendamos a qué me quiero referir. El Salmo 1, hermanos, miren, dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos. He aquí un contraste, hermanos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Un comentario al margen, hermanos. La palabra hace esta distinción y el creyente generalmente en su mente eh, coloca a personas en un punto intermedio. La palabra en realidad siempre se mueve, cuando habla de los hombres, se mueve en estos dos polos, vamos a decirlo así: los justos o los malos o injustos, pues. El justo, hermanos, tiene un carácter bien definido, algo que es resuelto o que debiera ser resuelto, hermanos. Y el malo también generalmente es manejado de una forma así, muy radical, hermanos. Pero debo decir que si nosotros a veces hacemos una tercera categoría que se encuentra en medio, alguien que no es asesino, que no es violador, que no es así, quizás se debe, hermanos, lo digo esto como un pensamiento, quizás se debe a que no entendemos bien lo que es la gravedad del pecado y a veces no entendemos bien o perdemos de vista, pues, la maldad que hay en un hombre que no es del Señor. No importa que no sea un asesino, no importa que no sea un violador, la maldad que hay en nosotros, hermanos, ahí tendríamos que hacer memoria. Cuando no somos del Señor, es verdaderamente profunda, hermanos. Tal vez no éramos partícipes de esos pecados que son más sensacionales, vamos a decirlo así, que nos causan mayor impacto, pero la forma, hermanos, en la que los hombres nos compenetramos con el pecado
es tremenda, tristísima, hermanos, terribles. Es cuestión de recordar si es que usted ha venido a la vida del Señor. Pero me centro particularmente en esto, hermanos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hermanos, aquí pongamos la mayor atención posible. Es necesario, hermanos, que los que enseñamos, que los que ministramos de alguna forma a los hermanos, demos importancia a nuestra identidad en Cristo. Es sumamente importante, hermanos, que los que solemos hablar, que los que efectuamos algún ministerio, que los que aconsejamos, etcétera. Usted me entiende, hermano. Es necesario que nosotros, desde el lugar que el Señor nos ha confiado, demos suma importancia a la identidad que el creyente tiene en Cristo. Esa identidad, hermanos, está claramente manifiesta en este texto. El bienaventurado varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. No nos está dando a entender aquí, hermanos, la idea de alguien que o no ha pecado o que nunca peca. Entendamos esto, hermanos. Eh, Quizás sea una explicación innecesaria aquí entre nosotros. Lo que la palabra nos está diciendo aquí, hermanos, es el sello distintivo del que teme a Dios. Entonces, por supuesto, todos nosotros tenemos batallas, hermanos, pero no es el ámbito de la derrota, el permanecer siempre derribados, no es el sello distintivo del creyente, hermanos. Entonces, es necesario que los que enseñamos hagamos énfasis, hermanos, en la identidad, nuestra identidad en Cristo Jesús. Es necesario que lo subrayemos explícitamente, mis hermanos, porque ¿cómo va a saber el que está siendo instruido hacia dónde debe dirigirse, hermanos, si nosotros somos ambiguos? Es necesario que enfáticamente hablemos de las implicaciones del autoengaño. Es necesario. Es necesario también, hermanos, que alentemos con sabiduría y con exactitud, si usted me entiende, a los que andan rectamente. Es decir, si tenemos dentro de nuestra congregación a hermanos que se encuentran no en disociación, sino que se encuentran andando, esforzándose en su identidad en Cristo Jesús y se santifican y se esfuerzan en el Señor, es necesario que los que enseñamos les alentemos, hermanos, les animamos a que prosigan. Es necesario que les señalemos cuál es la senda, que les animemos pues a no torcer y que hablemos explícitamente acerca de esa identidad, de lo que corresponde al que es de Cristo. Tenemos que darle impulso, tenemos que darle aliento, tenemos que acompañarles o acompañarnos mutuamente en el camino. Yo le invito, mi hermano, a que usted juzgue, porque yo sé que dentro de nosotros hay conocimiento acerca de esto, hermanos, pero el conocimiento no es suficiente, sino que aquí yo le estoy hablando acerca del énfasis, acerca de poder trazar claramente delante de los ojos de los hermanos. Ahora estoy hablando del que no sufre disociación, que le sepamos trazar, hermanos, la senda del justo. Mira, hermano, sí, así es, no te apartes. Sí, sí, mi hermano, sí, esto está bien por esto y por aquello. Y cosas semejantes a esas, hermanos. Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. No
No es difícil, hermanos, encontrar textos semejantes a estos. Por supuesto, yo he tratado de ubicar los más explícitos, pero en realidad, hermanos, la palabra está llena de estas expresiones que precisamente asientan al hombre de fe en su identidad en Cristo Jesús. La identidad del hombre en Cristo Jesús, hermanos, está ligada, por supuesto, a Cristo, pero se implica allí, hermanos, la naturaleza que Dios nos ha dado. Es en base a ello que se nos habla todo el tiempo. Y no se nos habla, hermanos, poco al respecto de ello. De hecho, se nos habla abundantemente acerca de cuál es dicha senda. Ahora, ese fue el estado feliz, hablando de la disociación. Hay un estado infeliz, un segundo estado y un tercero del cual vamos a hablar al final. El estado infeliz, hermanos, es donde la persona nacida de nuevo está caminando. Mire las palabras, hermano, y medítelas, pues, está caminando sin visión ni contexto acerca de su propia identidad. Aunque padece, aunque la persona anda cojeando quizás, no es plenamente consciente de su estado doliente. ¿Por qué? Porque no hemos trazado claramente para ella cuál es la identidad que le corresponde. No hemos trazado claramente para ella lo que implica el ser del Señor. Estoy hablando de alguien que es del Señor, hermanos, pero no tiene visión, no tiene un contexto en el sentido de que las cosas o la forma en la que se le ha instruido no ha contribuido a que pueda visualizar claramente lo que es su identidad en Cristo y por ello anda divagando, hermanos. La disociación, hermanos, la desconexión que hay entre el creyente y su identidad en Cristo, se puede echar la responsabilidad de ello, se puede echar, por supuesto, sobre el creyente, pero también, hermanos, buena parte de esa responsabilidad es echada sobre los que le instruimos. Porque si nosotros no somos claros a la hora de trazar esta senda, la senda del justo, hermanos, y de allí se puede contrastar, se puede obtener la senda del que no es el Señor. Si nosotros no lo hacemos con claridad, bueno, entonces estamos contribuyendo a ese estado doliente. De esa mala manera, estamos manejándonos, no recogiendo con el Señor, sino desparramando, como diría el texto. ¿Sí? Es necesario, hermanos, que los que enseñamos a los hermanos demos importancia a la identidad en Cristo, a nuestra identidad en Cristo. Hablando esto en contexto de los que están en ese estado doliente, hermanos. Es necesario que para ellos también subrayemos explícitamente cuál es la identidad del creyente en Cristo Jesús. Es necesario que enfáticamente hablemos de las implicaciones de andar no rectamente delante del Señor. Es necesario que les alentemos con sabiduría y exactitud para que anden rectamente. Es necesario, hermanos. Es necesario que también delante de ellos, de estos que andan cojos, es necesario que sepamos trazar la senda del justo. Pero no solamente es cuestión de conocimiento, es necesario que lo hagamos delante de ellos, hermanos. Leo en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 15. Segunda carta de Pedro 1, del 3 al 15. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas,
para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también. Haga de cuenta, hermano, que estamos hablándole, porque así está haciéndolo Pedro, estamos hablándole a un hermano. Por eso también nosotros, poniendo toda diligencia por esto mismo, dadas las promesas, dado todo aquello que se nos ha concedido por el divino poder de nuestro Señor, puesto que hemos huido de la corrupción que hay en el mundo, pongamos toda diligencia por esto mismo y añadamos a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero he aquí la advertencia. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mire, hermano, la forma en la que Pedro hablaba. Nosotros no debemos amar, hermanos, el confrontar a las personas, no debemos amar esas cosas, pero es necesario en ciertas circunstancias, hermanos, que nosotros hablemos así. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Mire, mi hermano, esto es fácil decirlo así al aire, pero imagine esta escena, hermano, donde yo, usando el juicio que Dios nos da, yo he visto la necesidad de hablarle a un hermano acerca de estas cosas. Bueno, no es lo mismo el estar frente a un hermano en particular, pero es necesario a veces, hermanos, y decirle, hermano, el que no tiene estas cosas, el que no ha puesto diligencia, no ha añadido a su fe virtud, ni conocimiento, ni al conocimiento dominio propio, ni al dominio propio paciencia, etcétera, etcétera. Si no haces estas cosas, tienes la vista muy corta, eres ciego y has olvidado la purificación de tus antiguos pecados. Eso no es agradable, hermanos, no nos debe agradar, de hecho, pero a veces es necesario, hermanos, que nosotros hablemos de esa forma. Dice Pedro, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, es versículo 12, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Está hablando con hermanos que no están disociados. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Esa es la importancia que Pedro daba a, a esta porción de su carta, hermanos. Entonces, es necesario, hermanos, si ustedes me entienden, que nosotros tengamos una actitud particular hacia estas cuestiones. Entonces, ahí somos aludidos, muchos de nosotros, porque si tenemos esa función dentro de lo que es nuestra congregación, hermanos, bueno, mm, es necesario que nosotros hablemos también de estas cosas. Solo como un añadido, ya vi que quedan 3 minutos, termino esta sección con este comentario, hermanos. Ah, Cuando yo paso al capítulo número 2 de Pedro, ah, yo veo que de este primer discurso,
permítame hablar así, mi hermano. Pedro empieza con esta expresión, dice, porque van a venir falsos maestros que no perdonarán al rebaño, si no mal recuerdo. Ah, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y aquí está la gravedad del asunto, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Entonces, hermanos, ah, es sumamente relevante. ¿Por qué, hermanos? Porque el estado que nosotros guardamos puede ser alterado. Puede haber malos instructores por allí, hermanos, y podemos ser desviados. Bueno, hermanos, pues hay un último estado, o un último grupo, pues hemos hablado del estado feliz, donde cuando nosotros leemos la palabra, encontramos que nuestra experiencia en Cristo, corresponde a lo que está escrito, hermanos. Entonces, por supuesto, esto es un ejercicio que no debe hacerse a la ligera o montados en el optimismo, hermanos. Es de lo más serio que nosotros podemos hacer en nuestra vida, pero no debemos negarnos, hermanos, por modestia, a, a hacer ese ejercicio. Recuerden, leímos lo que es el Salmo número 1 como un ejemplo, hermanos, de lo que la palabra habla acerca del justo. Debemos aceptar, hermanos, que esa es la identidad que nos corresponde en Cristo Jesús. Repito, un problema que podemos tener aquí es la modestia, hermanos, y es que en realidad no se trata de decir, bueno, es que véanme, ahí estoy yo. Este es un autoexaminarse, hermanos, que es necesario para la salud espiritual. Bueno, está un segundo estado, un estado infeliz, donde la persona nacida de nuevo está caminando sin una visión clara acerca de lo que es su identidad en Cristo. Es decir, no tiene contexto, no tiene enseñanza que claramente le lleve hacia la identidad que le corresponde en Cristo Jesús. Y tristemente, hermanos, la persona no es plenamente consciente, no siempre es consciente de su estado doliente. ¿Por qué? Porque no tiene trazado claramente, repito, su identidad en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese sería un segundo estado. Pero hay un tercer estado, hermanos, el cual es, diría yo, el más crítico de todos. Ahora, este estado corresponde a personas que se encuentran dentro de las congregaciones cristianas. Este estado más crítico, hermanos, tiene que ver con esta persona que desde su concepción misma de la fe, o sea, de la forma en la que entendió la fe, desde allí fue disociada con la identidad que le corresponde a un verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque recibió una administración del Evangelio que solamente le llevó a repetir una oración, hermanos, donde se le hicieron afirmaciones acerca de su segura pertenencia al Señor, y no se le habló, sí se le habló acerca del nuevo nacimiento, pero se le dijo que por cuanto había aceptado al Señor, había nacido de nuevo, algo que la palabra reserva, no para el momento de nuestro entregarnos al Señor, sino que la palabra va dando pruebas y testimonio para que nosotros entendamos cuando estamos dando los frutos, cuando se está manifestando el carácter de Cristo en nosotros, para que así entendamos que le pertenecemos al Señor, que somos de Él. Entonces, en lugar de instruir a la persona de esa manera, desde el principio se le dijo que por cuanto había hecho su profesión de fe, luego entonces había nacido de nuevo. Entonces, hermanos, al respecto de estas personas que pueden estar dentro de nuestra congregación, es necesario que los que enseñamos
demos su importancia, su debida importancia a la identidad en Cristo. Es necesario que lo subrayemos explícitamente, hermanos. Es necesario que enfáticamente hablemos de las implicaciones del autoengaño. Es necesario que les amonestemos con sabiduría, hermanos, y por supuesto también con misericordia. Es necesario, hermanos, que delante de ellos sepamos trazar la senda del justo. Es sumamente importante, hermanos, que delante de ellos sepamos trazar la senda del justo. Si nosotros no podemos trazar la senda del justo delante de ellos, con todas sus implicaciones, hermanos, bueno, ¿cómo ellos van a darse cuenta que están disociados? Ya no digo de su identidad en Cristo, porque estoy hablando de personas que en realidad mm, no son del Señor, pero si nosotros no hacemos eso, ellos no van a tener oportunidad de comprender lo que es la senda en la cual anda un hijo de Dios y la senda superficial en la que pueden andar personas así. Entonces, hermanos, ah, quiero terminar este tiempo prácticamente de la siguiente forma. Ah, hay textos en la palabra, hermanos, muchísimos textos, que nos reafirman en nuestra identidad en Cristo, que nos anuncian que de hecho la instrucción que proviene de la palabra usa precisamente esta forma radical, vamos a decirlo así. No me refiero a una forma carente de misericordia, no me refiero a un simplemente es que yo soy duro. Todos estos versículos son 1 Pedro 2 del 1 al 11. Dice, acercándoos a él, piedra viva, versículo 4, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ah, mire, mi hermano, si yo tomo a un hermano en privado, porque no es lo mismo el decir este texto aquí, en este momento, que el tomar este texto y el aplicarlo directamente a la vida de un hermano o un hermano que lo aplique directamente a mi vida. No es lo mismo que yo le diga, mi hermano, si tú eres una piedra viva, lo que implica es que somos templo del Señor, hermanos. Lo que implica, hermanos, es que el Señor habita entre nosotros. Tú como piedra viva eres edificado como casa espiritual y sacerdocio santo. Mis hermanos, yo puedo tomar de esta expresión todo un desarrollo para hablarle al hermano lo que le corresponde de acuerdo a la vida en Cristo. Pero repito, no es lo mismo que yo lo diga delante de ustedes en comunidad a que lo haga con un hermano particularmente. Dice, para vosotros, versículo 7, pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Bueno, ¿qué podría yo hacer allí, hermano? Bueno, yo puedo introducirme, puedo tratar de introducirme hasta donde Dios me lo permita, claro está, al alma del hermano. Lo digo en un sentido figurado, obviamente, hermanos. Esa es una labor que hace el Señor, pero yo me refiero particularmente a esto. Para ti, hermano, tú que crees, sí o no, mi hermano, Él es precioso para ti. Bueno, sí. Bueno, ¿y por qué, hermano? Háblame, dime, hermano.
y yo puedo razonar con él, le puedo ayudar, puedo ver en qué andan sus pensamientos, hermanos. Pero así habla el apóstol, para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo, perdón, hermanos, estoy en el versículo número 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Nuevamente, hermanos, esta expresión es muy distinta cuando yo la manejo aquí en un grupo que cuando yo la ministro a un hermano personalmente, cuando tomo el texto, hermanos, y hurgo hasta donde Dios me lo permita y hasta donde el hermano lo permita, por supuesto. Si yo tomo el texto y hurgo en su persona, escarbo en su persona, yo te ruego que como extranjero y peregrino te abstengas de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahí ya tendríamos que ser personales, hermanos. Mantén buena tu manera de vivir entre los que no creen. La segunda carta a Timoteo 2:19, segunda carta a Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Vincule todos estos textos, hermanos, con lo que es la identidad del creyente. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Conoce el Señor a los que son suyos. Ese ejercicio, hermanos, de conoce el Señor a los que son suyos, es unilateral. El Señor conoce a los que son suyos. ¿Qué te corresponde a ti como hombre que ostentas la fe, que tienes la esperanza? Tú, mi hermano, yo, mi hermano, debemos apartarnos de iniquidad, si es que invocamos el nombre del Señor. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 3. Todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y voy a terminar con estos textos, hermanos. El Evangelio de Lucas empieza así, hermanos. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, hermano, usted haga este ejercicio mental, abrace a ese hermano que usted quiere ministrar y le puede usted decir, mira hermano, pues voy a trazar para ti, voy a ordenar para ti eh, todas las cosas que, bueno, entre nosotros han sido ciertísimas, pero pues como en esto tú has sido instruido, es bueno que tú conozcas esto a detalle, es bueno que lo entiendas mejor, mi hermano. Ven, mira, lo voy a trazar para ti. Este era el espíritu con el que Lucas escribió su evangelio, hermanos, para que Teófilo conociera bien la verdad de las cosas en las cuales él había sido instruido. Ese fue el propósito de Lucas al escribir el evangelio. Por supuesto, recibimos bendición, hermanos, pero no perdamos ese detalle que es muy valioso, hermanos.
Lucas escribió todo esto para ese hermano, no sabemos quién fue, el excelentísimo Teófilo, pero el propósito de Lucas es que mediante todo ese texto, este Teófilo conociera bien la verdad de las cosas en las cuales había sido instruido. Yo diría, ese es el espíritu, hermano. Es así como debiéramos ministrar a los hermanos y los hermanos a nosotros. Ministrarnos para que conozcamos bien la verdad de las cosas en las cuales hemos sido instruidos. Y por si esto no fuera poco, hermanos, Hechos también principia así. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y de allí, con el mismo propósito, hermanos, es increíble, pues Lucas empieza a escribir para Teófilo los detalles de las cosas que siguieron. Otra vez, hermanos, ese debiera ser el espíritu. ¿A qué me refiero particularmente? Tienes tú, hermano, a un Lucas que se interesó por un Teófilo para que éste conozca bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido y le trazó el Evangelio. Y después le trazó el libro de Hechos. Y de esa manera, Teófilo fue edificado, hermanos. Mm. Bueno, hermanos, termino, literalmente, hermanos, termino con Hechos 20, a partir del versículo 25. Ah, ahí tenemos a Pablo despidiéndose de los hermanos que no van a ver más su rostro. Hechos 20, del 25 en adelante. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Así, debiera ser nuestra aspiración, hermanos, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hermano, lo que hay en esta porción del libro de Hechos, hermanos, en estas palabras de Pablo, lo que hay, hermanos, es una forma bien resuelta de ministración. Lo que no hay, hermanos, es ambigüedad. Lo que no hay es ser políticamente correcto, sino que Él les ha ministrado todo el consejo de Dios con un propósito, hermanos, que es afirmar precisamente a los hermanos en la fe. Entonces, pues no voy a añadir nada más, hermanos. El problema de la disociación, yo estoy seguro, está presente entre nosotros, aún siendo una congregación pequeña, hermanos. Entonces, eh, si nosotros decidimos ministrar a los hermanos de esta forma, por supuesto, no debe ser de una manera arrebatada, hermanos. Tiene que ser de una forma misericordiosa, hermanos, pero a la vez firme, con un pensamiento previo, entendiendo hacia dónde queremos dirigirnos, mis hermanos. Es sumamente importante. ¿Por qué? Bueno, tomando las palabras de Pablo, él podía decir con limpia conciencia, hermanos,
que estaba limpio de la sangre de todos ellos. Entonces, hermanos, si me he dado a entender, yo espero que a todos los que ministramos esto nos sirva, nos conduzca, pues, y pueda de alguna forma ormar la manera en la que vemos la obra, hermanos, y también la manera en la que nos conducimos, por supuesto, delante de los hermanos. Entonces, concluyo de esta forma, hermanos, no añado nada más.